buenas tardes, amigos. Este es el segmento Diálogos del Montonero, el espacio que aquí en el Perú hemos organizado para hablar sobre la pandemia, la crisis económica, la crisis institucional, la crisis política, los grandes problemas ideológicos que atraviesan a la República. Y como siempre solemos decir, los problemas del Perú no pueden estar distanciados de los problemas de América Latina y de los problemas del mundo. Lo que pasa en cualquier país de América Latina repercute inevitablemente sobre lo que sucede en Perú, en Chile, en general en toda América Latina. Ahí está el caso de Venezuela. Quienes creían que el caso de Venezuela era un caso aislado, pues las consecuencias las estamos viviendo en Chile. Lo mismo se decía en el caso de Cuba. Bueno, para hablar de estos temas vinculados a América Latina, hemos invitado al señor Pedro Corso, un periodista cubano de enorme trayectoria en los medios latinoamericanos y particularmente en los medios de Miami. Él ha sido periodista de radio, televisión y Martí, es escritor y columnista de muchos medios y diarios, en fin, una enorme trayectoria, un hombre vinculado a la lucha por la democracia en Cuba, por la resistencia cubana contra la dictadura castrista, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Pedro Corso, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes y gracias, muy agradecido por esta invitación de ustedes, por esta cortesía. Antes que todo, debo decir de que cualquier comentario que haga, cualquier consideración, es a título personal, no representativo de ninguno de los medios con los que colaboro o trabajo. Quiero aclararlo para beneficio de las entidades a las cuales presto servicio. De acuerdo, señor Corso. Bueno, lo hemos convocado a título personal por esa enorme trayectoria que hay en su hoja de vida. Y la primera pregunta que queremos plantearle es, ¿cómo observan los latinoamericanos los intereses de una Cuba democrática en la lucha contra el castrismo, la polémica, la tensión que se vive en Estados Unidos alrededor de la elección o la eventual reelección del presidente Trump o la elección del señor Biden? ¿Cuál es su observación, señor Corso? ¿Qué nos podría decir al respecto? En relación a cómo miran los latinoamericanos la situación de Cuba, debo ser muy honesto, muy claro, muy preciso. Y es que desgraciadamente hay un número importante, pero muy importante de latinoamericanos que no se han percatado todavía, a pesar de prácticamente 62 años de una dictadura imperialista, como nunca la había conocido el continente. La mayor parte de estos latinoamericanos no se han enterado de que en Cuba hay una dictadura agresiva, una dictadura que busca extender su modelo que nos limita a todos nuestros derechos y oportunidades de desarrollo. Es necesario este trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, donde nos dan oportunidad para divulgar nuestras experiencias, nuestros conocimientos y nuestros padecimientos también, como les ha pasado a los venezolanos, como les ha pasado a los cubanos, como les ha ocurrido a los bolivianos, a los nicaragüenses y en gran medida también a los ecuatorianos, porque han sido 5 países que han estado profundamente influenciados por el castrismo gracias a esa labor que prestó Hugo Chávez a los peores intereses del hemisferio. Bueno, y quienes creían pues que los temas o las discusiones de Cuba son demasiado distantes para América Latina o son parte de ejercicios intelectuales que no tienen relación con la realidad, ahí está el caso de Venezuela. Venezuela ya se ha convertido en una Cuba continental, ¿no? Es decir, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, el día de hoy es una Cuba continental prácticamente por todo el sistema político que reproduce el autoritarismo y la concentración de poder en Cuba. ¿No es verdad, señor Corso? Tiene usted toda la razón. La situación de Venezuela es particularmente crítica porque Venezuela está en un proceso, desde mi perspectiva, de imponer lo que en Cuba se decía el socialismo real. Venezuela trató a través de Nicolás Maduro, después y Hugo Chávez primero, trató de imponer el denominado socialismo del siglo XXI, un marxismo light
sin grandes trascendencias y sin grandes afectaciones a la población y al campo productivo. Pero eso, si el socialismo real no es viable, es menos viable todavía un socialismo real en el cual todo el poder no esté concentrado en la nomenclatura que manda, en los que dirigen el país. Se dieron cuenta de eso los venezolanos, me refiero a Nicolás Maduro y su comparsa, y han ido tomando medidas y han ido concentrando poderes y han ido tomando disposiciones que le van negando cada vez más los derechos y oportunidades al pueblo venezolano. Y yo no descarto que en unos pocos años, de no concluir la dictadura de Maduro, en unos pocos años veamos cómo en Venezuela, al igual que en Cuba, los medios informativos han desaparecido, los partidos políticos ya no existen, porque esas son lecturas que deberíamos darle a la mayor parte de los ciudadanos del continente. Y es que, por ejemplo, en Cuba no hay partidos políticos de oposición. En Cuba no hay una prensa que no sea oficial. En Cuba no hay una empresa grande que pueda contratar a un número importante de empleados si esa empresa no forma parte del Estado. Que los derechos están totalmente limitados, que la educación en Cuba es controlada por el gobierno y que no hay posibilidades de una educación privada. Gracias a eso es que ellos van estableciendo los mecanismos necesarios para que en el país no se produzcan cambios, y aún así han fracasado, porque a la mayor parte de los presos políticos que hay en Cuba hoy, más de 60 años después de la dictadura en Cuba, todavía hay presos políticos. La mayor parte de esos presos políticos tienen menos de 50 años y la dictadura llegó al poder hace más de 61. Señor Corso, pero antes de continuar con el tema de Cuba, Venezuela y América Latina, porque digamos, esta presentación de los principales puntos de vista que usted tiene con respecto a América Latina, me llega a preguntarle lo siguiente, pero además usted reside en Estados Unidos, usted es un exiliado cubano. ¿Cómo ven los latinoamericanos la eventual reelección de Trump? Es una pregunta que queremos saber aquí. O sea, ¿qué efectos puede tener o no una eventual reelección de Trump con respecto al tema de Cuba, Venezuela? ¿O qué significaría la elección de Biden frente a estos fenómenos? ¿Qué nos puede decir? Le confieso que yo no incursiono mucho en la política estadounidense. No la conozco lo suficiente para poder opinar, pero vivo aquí, leo y escucho. Yo creo que los latinoamericanos están divididos. Hay una corriente que favorece al presidente Trump y otra corriente que favorece al vicepresidente Biden. Eso es indiscutible. Usted lo aprecia en la prensa, lo ve en los medios, de que hay latinoamericanos que están hacia un lado y hacia el otro. Hay muchos venezolanos, muchos cubanos que respaldan al presidente Trump, pero también hay cubanos y venezolanos bastante que respaldan al vicepresidente Biden. Son las dos colonias más activas de latinoamericanos actuando aquí en el sur de la Florida, que es donde yo le puedo hablar con una mayor propiedad. La opinión está dividida. Yo creo que ambos, la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado. Por lo regular, no es una política que llega un presidente y la cambia, como ocurre en algunos países latinoamericanos, que hoy el presidente tiene una visión, llega otro mañana y el cambio es totalmente radical. Aquí la política exterior es una política de Estado. Sigue de presidente en presidente, salvo que haya coyunturas muy radicales, que se produzcan cambios, como ocurrió cuando el caso del señor Richard Nixon, que había una política hacia la República Popular China y otra hacia la República de Taiwán, que el presidente Nixon cambió radicalmente. Pero esas son situaciones que se producen muy contadas veces. Yo creo que ambos candidatos, tanto el presidente Trump como el vicepresidente Biden, van a mantener hacia América Latina la misma política que han tenido hasta ahora, una política de asistencia, de colaboración,
de carácter limitado, porque nunca Estados Unidos ha tenido una gran preocupación en relación a América Latina, y eso ha sido motivo por el cual numerosos intelectuales latinoamericanos han condenado y han criticado este país. La visión de Estados Unidos hacia América Latina no es tan abarcadora como la que tiene hacia Europa y a Asia, a pesar de que este continente tiene mayores intereses, pero a la vez, con ese chauvinismo que practicamos algunos latinoamericanos, es muy bueno de que Estados Unidos no muestre demasiado interés hacia América Latina, porque entonces algún que otro paisano saldría a decir que los americanos quieren imponer sus valores y sus normas en el hemisferio. Señor Corso, pero digamos, el presidente Trump no ha tenido posiciones mucho más enérgicas con respecto a las críticas a Cuba y a Venezuela que la tradición demócrata o los presidentes demócratas. ¿No se nota ahí un énfasis más evidente? Y en general con una globalización que él cuestiona y que favorece mucho ciertas tolerancias con este tipo de países o con China. ¿No hay algo de eso, señor Corso? Mire, yo le puedo decir, me remonto a John Fitzgerald Kennedy en el año 1961. La expedición de Bahía de Cochino se produjo bajo el mandato del presidente Kennedy. Leyes muy severas en contra de la dictadura castrista se produjeron bajo el mandato del presidente Clinton. Pero también se han producido leyes similares bajo mandatos de presidentes republicanos como el presidente George Bush, hijo. Como yo la veo, le digo, yo la miro desde ese ángulo. De acuerdo. Es una política de Estado donde siempre se ve a Cuba como enemigo, independiente a los ángulos que cada quien le quiera dar. Por ejemplo, el presidente Obama sí tuvo una política que rompió todos los moldes, todos los cánones en relación a Cuba. Estableció relaciones con Cuba sin exigirle a Cuba ningún tipo de concesión. Cuando otros presidentes demócratas y republicanos, desde el presidente Kennedy al propio presidente Reagan, habían tratado de arreglar el diferendo con la dictadura cubana, el presidente Obama no lo hizo. El presidente Obama decidió restablecer relaciones con la dictadura de los Castro. Eso fue algo totalmente sorprendente para muchos de nosotros, porque cambiaba una política que estaba establecida de muchos años, pero eso también ocurre en la política. En la política también hay cambios. Bueno, ya regresando al tema latinoamericano, señor Corso, hay una visión, bueno, usted ha establecido en la primera parte de esta conversación las relaciones entre Cuba y Venezuela, pero de otro lado, hay una versión que se ajusta en parte a la realidad, pero otros señalan que también es una versión media novelesca, que le atribuye a Cuba, a esta pequeña isla, un papel preponderante en los conflictos de América Latina, e incluso ahora se habla de Venezuela, de la influencia del castrochavismo en Podemos en Venezuela, ¿no? Sobre todo del chavismo. Digamos, esto se ajusta exactamente a, por ejemplo, se habla de la insurrección chilena en curso que hay, ¿no? Y la influencia cubana. Y en general, esas son las informaciones, las aproximaciones que se plantean con respecto a estos conflictos de América Latina. Todo esto, usted como conocedor de la experiencia cubana, como cubano, ¿diría que es absolutamente cierto o también es parte de la leyenda? No, no es parte de ninguna leyenda, es una realidad. Si usted me permite un segundo nada más. Pero por supuesto. Es solo un segundo, estoy buscando un libro. No, de acuerdo. Para eso estamos, señor Corso. Mire, apuntes sobre la subversión castrista en América Latina. Levántelo un poquito.
Un poquito más arriba hasta su cara exacto, de acuerdo. Ya, muy bien tomado. Este libro recoge apretadamente del año 1959 a 1967 la subversión que auspició el castrismo en todo el continente, particularmente en Venezuela, pero hay un país muy importante para usted que Cuba subvirtió en la década del 60, Perú. Por ejemplo, usted está al tanto de que los movimientos guerrilleros que existieron en Perú en la década del 60, que hubo varios movimientos guerrilleros, todos fueron auspiciados por el gobierno cubano, fueron armados, esa historia y preparados. Sí, efectivamente, esa historia es conocida, se conoce. Tenemos personajes, por ejemplo, como Juan Pablo Chan, Javier Heró, grupos como el Partido de Unidad Revolucionaria, el PUR, gente que se entrenaron en Cuba y se prepararon en Cuba, porque mientras el gobierno de Cuba invertía todos los recursos que la isla era capaz de producir, más la cuantiosa subversión que venía de la extinta Unión Soviética, y el pueblo cubano pasaba mil necesidades, como la sigue pasando en el presente, restricciones de todo tipo, esos recursos eran invertidos en desestabilizar y en subvertir las democracias en todo el continente. Ahora, pero usted nos está relatando la etapa de la Guerra Fría, es decir, la etapa antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? Pero después de la caída del muro de Berlín, digamos, excepto la guerrilla colombiana, no se conocen guerrillas. ¿De qué manera, según usted, o de qué manera... Usted me perdona. Sí. El gobierno cubano no solo ha recurrido a las guerrillas para destruir y desestabilizar las democracias. El gobierno cubano ha establecido a través de los años una gran clientela política. Un número de intelectuales de menor valía han sido proyectados por el gobierno cubano como si fueran intelectuales de alto nivel. Los invitan a ferias de libro, a encuentros de intelectuales, les otorgan premios, le confieren distinciones, se pasan semanas en lugares escogidos de la isla de Cuba, que están muy bien presentados, muy bien habituallados, que tienen todos los recursos necesarios para que usted pueda pasar unas vacaciones de lujo. El gobierno cubano, a través de esos medios, ha mantenido por décadas lo que se llama la subversión blanda. No hay guerrillas, no hay bombas, no hay explosiones, pero hay dirigentes políticos, dirigentes intelectuales, dirigentes sociales que se van introduciendo en la sociedad y van poniendo una serie de puntos importantes para que las autoridades electas los tengan que tener en cuenta y que a la larga favorecen a la dictadura de los Castro. Ahora, lo que usted nos señala, es decir, el papel preponderante de esta fuerza intelectual cubana, de este software cubano, a ver, para llamarlo de alguna manera. Es que yo creo que es el término apropiado, el software, al igual que ha hecho con Venezuela. Exactamente. Venezuela durante años ha estado nutriendo un servicio de inteligencia donde todos los conocimientos represivos de las autoridades cubanas, cultivados por 60 años de represión, se los ha transmitido a las autoridades venezolanas. Ahora, este software cubano supuestamente estaría en los sucesos de Chile, en fin, en Bolivia, en Ecuador, los señales. De alguna manera, lo que usted nos está diciendo es que luego del fin de la Guerra Fría, ¿no? Luego de que la ex Unión Soviética, ahora Rusia, pasara a ser un país más institucionalizado, más de capitalismo de Estado, con rasgos autoritarios. Luego de que la China se embarcara en sus reformas desreguladoras de la economía, usted nos está diciendo que Cuba y este eje Cuba-Venezuela se ha convertido en una especie de
una nueva Cominter, una nueva internacional socialista con iniciativa propia, con lógica propia en el mundo. Incluso hay algunos que señalan que Podemos, la crisis española, tiene mucho que ver con este software, con esta teoría, con esta aproximación intelectual. Yo creo que sí. Tiene una demostración. El Foro de Sao Paulo se constituye en la década del 90, cuando termina la Guerra Fría prácticamente. Y ese Foro de Sao Paulo, después de ese Foro de Sao Paulo es que llega Hugo Chávez al poder. Y después de ese Foro de Sao Paulo es cuando Evo Morales llega al poder, es cuando Rafael Correa llega al poder y es cuando resucita Daniel Ortega. Se crea el ALBA, se crea el CELA y crea una serie de organismos hemisféricos, el UNASUR, del cual Perú formó parte. Crea una serie de organismos hemisféricos que le ofrecieron al continente la imagen de unidad, de desarrollo común, de apoyo mutuo, de respaldo solidario, pero realmente la agenda, cuando uno mira los postulados de esas instituciones, la agenda es adelantar el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y el proyecto del socialismo del siglo XXI no fue nada más ni nada menos que una adecuación a los tiempos del socialismo real. Así es como yo y muchas personas más lo vemos. Y no solo cubanos, aquí hay un número importante de intelectuales latinoamericanos que comparten esta visión y esta preocupación. Bueno, pasando a otro tema, señor Corso, hay una serie de mitos, ya entrando a su experiencia con respecto a Cuba, hay una serie de mitos sobre la situación económica y social cubana y una serie de comparaciones, ucronías, vamos a llamarlas arbitrarias, entre la Cuba pre-revolución cubana y la Cuba de la revolución cubana. Por ejemplo, se suele decir que hoy Cuba tiene los mejores índices en educación, los mejores índices en salud, y en la época de la dictadura de Batista, del gobierno de Batista, de la dictadura de Batista. Una dictadura, era una dictadura. Sí, bueno. Y un golpe militar, llegó al poder por medio de un golpe militar, después hizo elecciones, pero elecciones como nos tienen acostumbrados muchos líderes militares latinoamericanos, donde los resultados están a la conveniencia del que gobierna. Claro, digamos, entre el régimen de Batista y el régimen de los Castro, siempre se establecen comparaciones económicas y sociales, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede contar? ¿Cuál es el mito, cuál es la leyenda y cuál es la verdad? Yo le voy a decir mi verdad, que no soy el dueño de ella, dicho sea de paso. Cada quien tiene derecho a buscar información donde considera oportuno y cada quien tiene la habilidad para sacar las conclusiones de esa información. Lo primero para mí, y perdone usted si desvío en alguna medida la pregunta, es la felicidad del pueblo cubano. Si el pueblo cubano está satisfecho con el modelo político que tiene hace 62 años casi, en menos de 100 días. No lo creo. La mayor parte de los cubanos nos hemos visto obligados a salir al exterior. Lo que significa es que las condiciones sociales de la isla no satisfacen. Perdone, que estoy saliendo de una gripe. No del COVID, sino de una gripe. La mayor parte de los cubanos no sentimos que en la isla podemos satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales. Ese para mí es un punto clave. ¿Cómo se siente el cubano? El cubano bajo el castrismo se siente mal, lo que no fue así en los primeros años. ¿Por qué? Porque la semana pasada yo dirijo una organización que se llama Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que es parte de esta edición del libro que les mostré hace un rato. Esta institución la semana pasada entrevistó a un señor que tiene 94 años de edad, que vivió el régimen de Batista, la dictadura de Batista, y vivió los primeros años de la dictadura de los Castro y después salió del país. Este señor nos decía, había un proceso insurreccional en Cuba muy serio. Perdón,
había muchos ataques terroristas auspiciados por la gente de Fidel Castro. Había una represión militar indiscutible. Todo eso es una realidad. Sin embargo, el país funcionaba. La zafra azucarera, que era el principal producto económico de Cuba, seguía trabajando, seguía produciendo. Cuba no tenía deudas. Cuba no era un paraíso. El que le diga a usted que Cuba era un paraíso antes del triunfo de la revolución no le está diciendo la verdad. Cuba era un país como cualquier otro de América Latina, con grandes cosas y con malas cosas. Pero Cuba, por algún motivo, estaba en el tercer lugar, entre el segundo y el tercer lugar de desarrollo de toda América Latina, siendo un país tan pequeñito. En teléfonos, en automóviles, en médicos, en dentistas. O sea, cuando Castro llegó al poder, no tomó una isla donde la mayoría de los ciudadanos estaban descalzos. Había ciudadanos descalzos, había ciudadanos pasando necesidad y pasando mucho trabajo, pero era una minoría de esa ciudadanía. Hoy es la mayoría la que está enfrentando esa difícil situación. Cuba, lamentablemente, la revolución que prometió resolver los problemas que el país tenía, que tenía problemas, no los resolvió, los agudizó. Y los progresos que se habían obtenido en la Cuba en los 57 años de república, los progresos obtenidos, todos, salvo muy contadas excepciones, se perdieron. Hoy la fuente más importante de ingreso que tiene la dictadura, aparte del dinero que mandamos los cubanos que estamos en el exterior, aparte del dinero que reciben de los médicos, es el turismo. Usted sabe que Fidel Castro en el 59 y el 60 suspendió el turismo en Cuba, lo prohibió. Sí, efectivamente. O sea, las disposiciones que tomó la dictadura de los hermanos Castro, yo he conversado con amigos que se formaron y crecieron en el extinto bloque soviético, rusos, búlgaros, húngaros, y ellos me dicen que el modelo estatal más severo que se impuso en el desaparecido mundo socialista, a excepción de Albania, fue en Cuba. Sí, efectivamente. Ahora, quiero hacerle una pregunta, digamos, final para que nos presente una imagen y a la vez es un testimonio, ¿no? Usted salió de Cuba, ¿no? Salió de Cuba, conoce de cerca todas las verdades, todos los mitos y leyendas. ¿Qué le diría usted a los latinoamericanos que todavía siguen viendo a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara, a los barbudos de Sierra Maestra, aunque hay que diferenciar a los barbudos de Sierra Maestra con el régimen castrista específicamente, ¿no? Digamos, pero ¿qué le diría a todos los latinoamericanos que siguen viendo a Fidel, a Ernesto Che Guevara como una especie de Quijotes barbados que fueron a Cuba a liberar a Cuba y que después se plantearon la liberación de América Latina, estas leyendas, estos mitos quijotescos que se han construido alrededor de ellos? ¿Qué le diría usted, señor Corzo? Mire, con todo respeto a esas personas, le diría que se traten de informar, que lean, que conversen con gente que han tenido la experiencia de vivir bajo esos regímenes. Hoy tenemos en el continente 5 ejemplos a los cuales recurrir. No solo Cuba, está Venezuela, está Ecuador, que por suerte ya salió de esa situación, está Bolivia, está Nicaragua. Esos ejemplos pueden servirle a cualquier latinoamericano para averiguar qué pasa en esos países cuando desaparece un régimen militar clásico latinoamericano o cuando desaparece una democracia latinoamericana con todas sus imperfecciones. Sabemos que no son perfectas, pero nos dan la posibilidad de cambiar periódicamente a quienes nos gobiernan. Yo le diría a esas personas que se informen, que se preparen y que vayan a Cuba,
pero no que vayan a Cuba a los lugares donde los va a llevar un guía oficial. No, que averigüen, que se muevan, que vayan a puntos importantes del país. El instituto del cual yo formo parte el año pasado elaboró una guía turística para aquellos que quieren ir a Cuba, para que conozcan los crímenes de la dictadura, los crímenes de ese personaje, de ese asesino en serie que usted mencionó hace un momento, Ernesto Che Guevara, un asesino que basta solo con leerlo para uno darse cuenta de que era un individuo particularmente cruel. Era un individuo sin ningún valor humano real, concreto. Con leerlo. Nosotros publicamos un libro que se llama Este soy yo y está compuesto de frases de Ernesto Che Guevara. ¿Quiere que le busque el libro y le lea 3 o 4 frases? Y eso es lo que tenemos. A ver, lo esperamos. Será una entrevista singular. Vaya usted. No, usted perdone. Usted perdone esta singularidad. Pero hay algo cierto. Muy pocas veces los cubanos tenemos la oportunidad de sacar nuestra frustración, nuestras tristezas y nuestras incomprensiones en público como la que usted nos está dando. El poder conversar estas cosas son muy importantes porque demuestra de que hay muchas personas como usted interesadas en conocer la verdad y en divulgarla. Y nosotros no tenemos la verdad en las manos. Simple y llanamente le pedimos a los demás, infórmense, lean. Mire, le voy a leer un párrafo. No soy Cristo ni un filántropo. Soy todo lo contrario de un Cristo. Lucho por las cosas en las que creo con todas las armas de que dispongo. Y trato de dejar muerto al otro para que no me claven en ninguna cruz o en ninguna otra cosa. Carta enviada a su madre el 15 de junio de 1956. Y este libro de Ernesto Che Guevara. Le puedo leer así frase tras frase, escrita por Ernesto Che Guevara. Por eso, el que se deja engañar hoy en día por el castrismo o sus modelos es porque quiere ser engañado. Porque hay suficiente elemento, hay suficientes factores para uno darse cuenta. Y reitero, Venezuela es el mejor ejemplo. Ese país. Sí, dígame. Sí, señor Corso, una pregunta final. ¿A los cuántos años dejó usted Cuba? ¿Qué recuerda de ese, me imagino, de ese desgarrador, de esa desgarradora emigración? Yo conozco a gente que ha emigrado, a exiliados políticos, y realmente, digamos, logran reconstruir su vida, pero en general su vida está no sé cómo decirlo, está impregnada de la melancolía. Mire, yo le digo, yo fui preso político en Cuba. Estuve varios años preso en Cuba por luchar contra la dictadura. Salí de Cuba y con la intención de quedarme en mi país, porque América Latina, los presidentes de América Latina legítimamente electos, muchos de los cuales Castro trató de derrocar increíblemente, querían sostener una fina y estrecha relación con el castrismo y no con el pueblo cubano. Y América Latina no nos daba oportunidades. Esto, perdone usted que le hable de esta manera, pero la verdad tiene que ser dicha, porque si no vamos a estarnos engañando los unos a los otros por décadas. Y no tiene sentido que nos engañemos. Como le sucede hoy a los venezolanos. Le pongo un ejemplo con todo respeto. Perú en este momento ha dado un ejemplo a América Latina para mí muy importante. Al formar el Grupo de Lima, tan preocupado por la situación que acontece en Venezuela. Para mí eso es un paso de avance en la solidaridad latinoamericana que no se muestra como debe ser hacia otros países de América Latina que están padeciendo y sufriendo seriamente. Sin embargo, Perú, el canciller de Perú hace unos días dijo que iba a votar para que Cuba formara parte del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas. O sea, un país que tiene una constitución que viola los derechos de sus ciudadanos va a tener el apoyo de un país como Perú, que está demostrando con sus propias contradicciones internas que es una democracia, porque solo en un país donde hay conflictos de las características que ustedes están enfrentando se puede decir que hay democracia, porque está siendo puesta a prueba la democracia. Yo lo miro así. Usted me perdona que incursione en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué van a votar a favor para que Cuba integre parte de un organismo internacional? Eso mismo le pasó a los presidentes venezolanos que votaban a favor de la dictadura cubana para que integraran la Comisión de Derechos Humanos. Tuvo que llegar el castrismo a Venezuela para que esos propios presidentes se dieran cuenta de esa maldad. Y yo ruego para que los gobernantes de hoy de América Latina y los pueblos de América Latina no sufran, no padezcan el castrismo, para que se den cuenta de su maldad. Y voy a la pregunta suya, no se me ha olvidado. La pregunta que usted me hizo. Para mí fue muy traumático dejar mi país. Dejé a mi madre y dejé a mi hermana. Ambas ya fallecieron en Cuba. Yo no pude ir a los funerales de ninguna de las dos. Son situaciones que a usted lo van a lacerar toda la vida. Toda la vida lo van a lacerar. Y es la típica crueldad del régimen totalitario cubano. Bueno, lo mismo pasa en Corea. Entre lo los mismo ocurre en Corea. Usted lo ha dicho. Lo mismo ocurre en Corea. O las familias coreanas desgarradas por dos ideologías, hermanos que no pueden abrazarse pese a estar a pocos kilómetros. Sí, señor, así mismo es. Por eso el primer país que Ernesto Che Guevara visitó cuando triunfó la revolución fue Corea. Entre la dictadura cubana y la dictadura coreana siempre se estableció una relación muy estrecha, como la que existe todavía más de 60 años después. No sé si le di la respuesta completa. Una pregunta final, se nos está acabando el tiempo, don Pedro. Si en estos momentos, digamos, se fuera la dictadura castrista, ¿no es cierto?, y Cuba recuperara la libertad, luego de tantos años en vivir en Estados Unidos, ¿usted pensaría en su regreso o regresaría inmediatamente? Un segundo después. Un segundo después, no lo pensaría. No, yo no tengo que pensarlo. No tengo que pensarlo. Mire, mi esposa es colombiana. Es una compañera excelente. Y ella está consciente de que yo hago todo lo que pueda para que la dictadura sea derrocada. La dictadura no se va a ir. A la dictadura hay que derrocarla. Las dictaduras no se van, se derrocan. Hay que buscar la manera de derrocarla. No les puedo explicar cómo. Yo no tengo la receta en las manos, pero hago lo posible porque así ocurra. Bueno, al final todas las dictaduras caen, don Pedro Corzo. Todas terminan, de una manera u otra. Yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación, don Pedro Corzo. En realidad, su vida es una historia propia. Yo, sinceramente, tenía referencia de usted que era un periodista, era intelectual, era cubano, pero, por ejemplo, no conocía la tragedia de que usted había sido un preso político de la dictadura castrista. En cualquier caso... Y muy orgulloso de haberlo sido. En cualquier caso... El político cubano es un crisol y es una cantera de formar buenos ciudadanos. Muy orgulloso. Así es, y en cualquier caso, no solamente una interesante conversación, sino un honor para nosotros haber conversado con un luchador de la libertad latinoamericana. Muchas gracias. Pedro Corzo. Gracias. A su orden por acá siempre. De acuerdo. Bien, que este sea el inicio de una serie de conversaciones. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.